Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, en la Facultad Ciencias de la Educación, carrera de Educación Especial, en la materia Cátedra Integradora, Estrategias y Ambientes de Evaluación Educativa. En el sexto semestre, los alumnos Kimis Delia, Reyes Jonathan, Salazar Jessica, junto a la docente licenciada Gabriela Ortega. El tema que vamos a ver son instrumentos para la interrogación. Entre los instrumentos que se utilizan más frecuente, cabe destacar por su real importancia son el cuestionario y el examen. Pero vamos a ver qué es el cuestionario. Es el instrumento de recogida de datos utilizados por la encuesta y por las otras técnicas de interrogación, como la entrevista, que nos permite acceder de forma científica y estructurada a lo que las personas piensan u opinan, permitiendo así un análisis posterior de la información. Realizar por métodos diferentes mediante la conversación cara a cara, intencionada o destinada, sirviéndose ya sea por correo o por teléfono, para establecer la clase de grupos o tipos. De este modo obtendremos un perfil, una descripción de la población o del colectivo al que se le va a realizar. Vamos a ver qué son los requisitos del cuestionario. Para que el cuestionario se configure como un instrumento conciso y simple de responder, debe ajustarse a una serie de requisitos, que son los siguientes. 1. Formular preguntas necesarias. 2. Formular preguntas importantes. 3. Formular preguntas comparables. ¿Qué nos quiere decir formular preguntas necesarias? Es decir, preguntas seleccionadas que proporcionen precisión de lo que nos interesa. 2. Formular preguntas importantes. Realizar preguntas que sean relevantes y significativas. Se debe evitar preguntas accesorias o relacionadas con otros contenidos, aunque pudiera significar importantes. Como tercer punto, las preguntas comparables pueden resultar interesantes contrastar información obtenida mediante el cuestionario con la recogida por estudios previos sobre el mismo tema, con lo que se requiere la investigación o encuesta que estamos realizando. Características de las preguntas. Además de los 3 requisitos básicos, la formulación de las preguntas de un cuestionario debe responder a las siguientes características. 1. Ser comprensibles. Es decir, la formulación de las preguntas serán sencillas y redactadas de tal forma que puedan comprenderse con facilidad. Es importante establecer previamente a quiénes son los destinatarios. El nivel de comprensión, el lenguaje a utilizar debe ser adaptado a los sujetos. 2. Ser objetivas. Esto quiere decir que serán redactadas de modo que no promuevan perjuicios y que no condicionen a la respuesta del entrevistado, para lo que es necesario cuidar la formulación para que no sea ofensiva. Como tercer punto, es estar formuladas de forma neutra. Las preguntas han de formarse de forma neutra, es decir, evitando las afirmaciones positivas o negativas. Este es el estilo más correcto, pues evita que existan influencias sobre el sujeto entrevistado. 4. Estar formuladas de forma personal. Las preguntas han de redactarse de forma personal y directa para implicar al sujeto, para que nos ofrezca su realidad, su punto de vista, sus opiniones. Como quinto punto, dar opciones cerradas de respuesta. Siempre que sea posible, es mejor proporcionar al sujeto una serie de opciones cerradas de respuestas a cada pregunta para que elija que sea la mejor a la que se ajuste a su situación. Para ello es necesario cubrir
todo el abanico de posibilidades, de modo que todos los entrevistados puedan identificarse con alguna de ellas. Como sexto punto, es evitar preguntas que precisen cálculos temporales. Nos quiere decir que la norma básica es evitar cuestiones que obliguen a cálculos o esfuerzos de memoria, ya que en este caso las respuestas no serían muy rigurosas debido a que la distorsión sufrida por otros factores ajenos al tema central sobre el que se pregunta. Hola, buenas tardes. Yo le voy a hablar sobre tipos de preguntas de un cuestionario. Estas son atendiendo a las clases de contestación que admiten. Encontramos las dicotómicas, las abiertas y las categorizadas. Las dicotómicas solo admiten dos posibilidades de respuesta. Tenemos el sí o no. Las abiertas ya permiten una respuesta libre sin tener que elegir alternativa. Y las categorizadas presentan respuestas a una serie de categorías entre las que el encuestado debe elegir. Aquí tenemos un ejemplo de las tres preguntas. Tenemos las cerradas, como dije anteriormente, nomás admiten dos respuestas, que es el sí o no. ¿Tiene titulación universitaria? Sí o no. Tenemos las preguntas abiertas, que ya es libre en responder, y las preguntas categorizadas, que ya es como seleccionar la categoría. Bien, a continuación encontramos otros tipos más representativos. Tenemos preguntas de identificación, que estas ya describen un objeto de estudio. Por ejemplo, titularidad de un centro puede ser público o privado. El estado civil de una persona, soltero, casado, separado, viudo, etc. Tenemos la pregunta de hecho, que ya es acontecimientos de los concretos y objetivos. Por ejemplo, años que lleva ejerciendo su profesión, número de hijos. 3. Pregunta de acción, para referirnos a las actividades que realiza el encuestado. Ejemplo, ¿practica algún deporte? 4. Pregunta de conocimiento, dirigida a comprobar lo que sabe el encuestado acerca de un tema determinado. Aquí tenemos el ejemplo: conoce la vía de transmisión del VIH. 5. Pregunta de intención. Proporciona ya informaciones sobre las intenciones o propósitos de los encuestados. Por ejemplo, ¿tiene intención de comprarse un coche durante este año? 6. Pregunta de opinión. Estas ya intentan dar a conocer el juicio de los encuestados sobre algunos puntos. Por ejemplo, ¿piensa que son necesarias las pruebas de acceso a la universidad? 7. Pregunta de filtro. Sirven para diferenciar los sujetos y seleccionar aquellos que son de nuestro interés. Por ejemplo, si queremos estudiar a la población universitaria, sería: ¿eres universitario? La pregunta. 8. Pregunta de consistencia. Consiste en la formulación de ítems similares formulados de modo distinto para estudiar una coherencia entre ambas respuestas. Por ejemplo, ¿piensa usted cambiar de ocupación en el futuro? Sí, no, no sé. Y acá tenemos otro, que es: ¿a qué ocupación piensa usted dedicarse en el futuro? Estas dos preguntas es como para ver si la respuesta de los encuestados se mantiene constantes. 9. Preguntas de motivo, dirigidas ya a conocer las razones, el porqué de las opiniones, creencias. Ejemplo: ¿por qué está a favor en contra de instaurar la jornada intensiva solo hasta la hora de la comida en los colegios? Y por último, son las preguntas de comparación. Un ejemplo: ¿cuáles son las semejanzas y diferencias entre? Nombramos las cosas que queremos averiguar. Esto ya es para responder y describir los objetos y las propiedades a comparar. Para este autor, Tembrin, 1988, a la hora de construir un cuestionario, los pasos a seguir son: describir la información que se necesita, redactar las preguntas, ordenar las preguntas, ofrecer un medio de responder, escribir las instrucciones
Y por último, reproducir el cuestionario. Para terminar tenemos la prueba objetiva. ¿Qué son? Son instrumentos de evaluación que permiten medir el grado de consecución alcanzado por cada alumno. Es decir, estas nos permiten evaluar conocimientos, capacidades, destrezas, rendimiento, inteligencia, etc. de cada estudiante. Las pruebas objetivas son exámenes escritos estructuradas, formadas por una serie de cuestiones que solo admiten una respuesta correcta. Se denominan también prueba tipo test, ya que igualmente sus resultados son fácilmente analizables. Estas pruebas objetivas son un recurso utilizado para la evaluación diagnóstica, para la formativa y para la sumativa. Gracias. A continuación yo les voy a hablar sobre la elaboración de las pruebas objetivas. En el proceso de la elaboración de pruebas objetivas, los pasos a seguir son los mismos que los de un examen escrito u oral, pero con diferencias en cada uno de ellos. El primer paso es delimitar los contenidos. Este consiste en especificar el material que se va a examinar, delimitar los contenidos que se van a incluir en la prueba y detallar su estructura en subunidades o puntos sobre los que se ha organizado la enseñanza. La delimitación de los contenidos tiene las siguientes utilidades. La primera es no dejar fuera ningún contenido importante en el instrumento. El segundo es los apartados más amplios deben incluir más elementos o puntos. Y el tercero, ponderar cada apartado y darle un peso específico en la prueba según su importancia intrínseca. El segundo paso es explicar los objetivos. Una vez detallados los contenidos, se pasa a especificar los objetivos didácticos que se habían marcado para estos contenidos y hacia los cuales se han orientado los procesos de aprendizaje y enseñanza. Estos objetivos serán coherentes con el desarrollo en el transcurso de la clase. El tercer paso es la elaboración de la tabla de especificaciones. Esta es una herramienta a partir de la cual se decidirán aspectos como el formato de la prueba, el número de elementos o ítems que se incluirán o qué peso valorativo se le va a dar a cada respuesta. La tabla de especificaciones debe recoger las siguientes decisiones. El primero, decidir qué objetivos se van a examinar, de qué contenidos. El modo en que se ha impartido la materia puede condicionar esta selección. El segundo, decidir el número total de preguntas que tendrá la prueba para determinar el peso o número de preguntas que se dedica a cada bloque de contenidos. Y el tercero, decidir cuántos ítems con dificultades medias, altas o bajas se van a incluir en cada prueba. El cuarto paso es el formular y seleccionar los elementos. La formulación de los elementos es una tarea compleja en la que se entran en juego diferentes factores, por lo que es aconsejable contar con la participación de otros docentes para favorecer la calidad y la creatividad de los ítems. Existen dos modos de proceder para elaborar los ítems. El primero es una técnica deductiva. Esta se basa en el análisis de la tabla de especificaciones, es decir, seleccionar el contenido a evaluar combinando en qué objetivos con qué nivel de dificultad. La segunda es la técnica inductiva. Partimos del material didáctico utilizado como punto de partida para formular los elementos. Este método es el más aconsejable ya que permite un mayor grado de creatividad en la formulación de las preguntas. El quinto paso es determinar el formato de la prueba. Como un mismo contenido puede preguntarse de diversos modos, el formato elegido para la prueba objetiva será determinante. En esto se puede comentar dos modalidades que se pueden emplear. La primera es la opción múltiple. Se presenta un enunciado y diferentes alternativas de respuesta y el alumno debe elegir opciones más correctas. Este instrumento resulta costoso de elaborar, pero fácil de corregir, y su elaboración debe corresponder a unas pautas. La primera
que debe proyectar el contenido del ítem hacia situaciones novedosas para evaluar procesos mentales superiores. La segunda, las respuestas correctas se situarán en un orden establecido al azar. La tercera, todas las alternativas, respuestas correctas y también los distractores serán homogéneas. Y el cuarto, cada ítem debe ser independiente. La segunda opción es opción dicotómica. Este sería en verdadero o falso si lo que se afirma es correcto o incorrecto, por lo que en este caso solo hay dos posibilidades de opción de respuesta. El sexto paso es ordenación de los elementos y presentación. Esta consiste en ordenar los ítems según el orden lógico y cronológico con el que se han impartido la materia. El segundo es ordenar los ítems según el grado de dificultad y ordenar los ítems al azar. Séptimo paso, valoración y puntuación. Las pruebas objetivas suelen calificarse mediante la aplicación de fórmulas establecidas que deberán ser conocidas previamente por los estudiantes para que así puedan verificar que la puntuación obtenida es la que realmente les corresponde. De la prueba objetiva de elección múltiple se suele aplicar la siguiente fórmula: puntuación igual a aciertos y menos error dividido para el número menos 1, donde n es el número de alternativas de cada ítem, incluyendo la opción correcta. La segunda es la opción dicotómica, que es de verdadero y falso. Se suele aplicar una fórmula muy similar, que es puntuación igual a aciertos menos errores dividido para 2. En este caso, al dividir los errores entre 2, cada 2 errores penaliza una respuesta correcta. Las pruebas de opción múltiples y las de opción dicotómica se corrigen mediante procedimientos automáticos y por lo tanto precisan de poco tiempo. Las características de la prueba objetiva, la primera es la validez, que debe corresponder exactamente a los objetivos de aprendizaje que se presentan que pretenden evaluar según el enunciado de las preguntas. El segundo es la objetividad. Cada pregunta o cuestión debe estar claramente redactada y admitir una sola respuesta correcta. La confiabilidad, su precisión y claridad deben ayudar a superar la posible inestabilidad psicológica de los examinados, de tal manera que si se repite en el mismo grupo, los resultados de ambas aplicaciones tengan bastantes relaciones entre sí. La sensibilidad, por la adecuada graduación de las dificultades que plantea, la prueba objetiva debe registrar con exactitud el grado de avance de cada alumno. La aplicabilidad debe elaborarse con sencillez en su estructura. En la capacidad de información hay que definir con exactitud qué ampliedad de información desea obtener por medio de su aplicación. La calidad y pertinencia de las preguntas se ha de cuidar que la elaboración de las preguntas que corresponden exactamente a la información que deseamos obtener. La gradualidad, prestar especial atención a la graduación de las dificultades. No se trata de plantear obstáculos insuperables, sino de presentar al alumno cuestiones con un grado de dificultad que corresponda a las capacidades que él debe haber alcanzado dentro de la materia. La representabilidad, cuidar de que la prueba sea representativa de todo el contenido de aprendizaje. Ventajas e inconvenientes de la prueba objetiva. Entre las ventajas tenemos mayor amplitud de examen, evitan la imprecisión al examinar a los alumnos, exactitud en las respuestas, propician que el alumno se concentre en contenidos de la materia de una forma más intensa y analítica, seguridad en las calificaciones, facilidad de corrección con rapidez y economía.
Cuando están bien elaboradas, lejos de lo que pueda pensarse, pueden en juego gran número de capacidades del alumno, precisión y rapidez en el juicio. Entre los inconvenientes tenemos que es evidente que en una prueba objetiva el alumno no puede atender algunos aspectos de aprendizaje que solo se pueden medir si se le presenta una situación no estructurada. Si la prueba objetiva es mal elaborada, se convierte en simples pruebas de adivinación múltiple o en pruebas sin validez, porque en las preguntas ya se sugieren las respuestas a los alumnos.